Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre los hechos de los apóstoles, estamos reflexionando sobre esta teología de San Lucas. Y por ahí tengo allí para la ya en estos días y toda esta semana mirando este capítulo 4. Son los primeros cristianos que se sienten perseguidos ciertamente por la comunidad judía. Nantero que hay entonces enducejina lleva peñan de yara uva esque hoy cuave ñande, y por eso hay esta persecución. Vamos a continuar nosotros desde el versículo 13 de este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y habiendo comprobado que eran hombres iletrados y del vulgo se maravillaban, los reconocían como compañeros de Jesús. Pero viendo de pie con ellos al hombre curado, no tenían nada que oponer. Los mandaron pues salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el notorio milagro obrado por medio de ellos, evidente para todos los habitantes de Jerusalén, no lo podemos negar. Pero a fin de que no se divulgue todavía más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen más en este nombre a persona alguna. Bueno, esto nos dice la palabra de Dios. Estamos hasta el versículo 17. Con aviñan potiponata ña nojeta con avi ña amenazata y yubercuera anique oñejebete anique mba ere y cuay. Es entonces lo que causa la vida cristiana cuando es una vida comprometida, ¿verdad? Nosotros ya dijimos del sentido teológico lo que estamos viendo, del aspecto bien humano, bien histórico. Estamos viendo y estamos notando que aquí nos encontramos, queridos hermanos, ante un camino de compromiso. Aquí es el compromiso de estos discípulos del Señor primero, pero ahora son apóstoles, son enviados a la escuela, lleva la hoy cuame eva, hoy cuacá, lleva veñan de llano ya poba escue. ¿Y cómo? Y ahora a través de los hechos. Son ellos entonces los alter Christi, Pedro y Juan en este caso, ¿verdad? Que son signos para nosotros de la vida cristiana, el ejemplo de la vida cristiana, el modelo, para decirnos cómo nosotros tenemos que ser capaces de levantar a aquel que está paralítico, a aquel que está enfermo. Pero no siempre todos nos van a escuchar. Y aquí ya comienzan las persecuciones. Justamente por eso decíamos, queridos hermanos, que el capítulo 4 ya comienza a hablarnos de las persecuciones. Y así seguimos entonces entendiendo que es la comunidad cristiana, alter Christi, los que son perseguidos.
por esto que también persiguieron a Jesús, porque en realidad nosotros estamos a tan poco tiempo de la crucifixión de Jesús. Todos los que ahora están anunciando a Jesucristo son los apóstoles, son los discípulos quienes vivieron con Jesús. Por lo tanto, los miembros del Sanedrín tuvieron que soportar también las audaces palabras de los discípulos y de los apóstoles. Propiamente se podría esperar que se hubiesen encolerizado y enardecidos por la pasión, hubiesen pronunciado una sentencia de exterminio. Lleva, cuando tú recuerdas enseguida, yo reaccionaba, el bella página, el bella va ese que peñe ahí toreje, ahí por orenda ye, la roya popea contra ese tal Jesús, etc. Se hubiesen enardecido también y hubiesen hecho una sentencia de exterminio, como hicieron en el proceso contra Jesús, o como sucedió más tarde también en el juicio oral con Esteban. También contra Esteban, ¿verdad? Se pusieron tan mal en ese proceso que lo mandaron matar, apedrear a Esteban. Ahora, ¿cuál era el motivo que los reprimió? Era hablando ya pues lo mismo los yapó después Jesús, era hablando ya pues los yapó después Esteban era. Como dice claramente el versículo 21, seguramente fue decisivo para su modo de proceder el miramiento del pueblo. Es decir, aquí ellos tenían un testimonio demasiado fuerte. Aquí ellos tenían también frente a ellos nada más y nada menos que al mismo pueblo. Acuérdate que hoy ese paralítico que estaba ahí de nacimiento, es decir, desde siempre estuvo ahí y nunca pudo ser curado ni sanado. Ahora, sin embargo, con la presencia de Pedro y Juan, este paralítico se pone de pie, camina, va con ellos, los acompaña todo el pueblo. Hubo por Antúo y Cuasen, Baícola y Cuaco, Pedro, que hace todo un discurso, ¿verdad? Y aquí entonces lanza, proclama y está diciendo, es en el nombre de Jesucristo que nosotros estamos realizando esta acción. O mejor dicho, es Jesús de Nazaret el que está realizando esto, porque en su nombre nosotros lo realizamos. Este sentido teológico de siempre, ¿verdad? De salir de nuestra parálisis, indica tú y la lleva y tal bebé y la lleva. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. En la audiencia general, el Papa entró en la Basílica de San Pedro en papamóvil. Le acompañaban varios niños. Saludó y bendijo a los peregrinos mientras avanzaba entre la multitud. Tras la bendición inicial, Francisco saludó a 2 niños. El Papa continuó su catequesis semanal sobre el discernimiento. Puso como ejemplo a San Ignacio de Loyola. Subrayó 2 aspectos de su vida que pueden ayudar al discernimiento: darse tiempo y estar pendientes del destino final de cada pensamiento. Cioè, i pensieri del mondo all'inizio sono tradenti, ma poi perdono smalto e lasciano vuoti scontenti, ti lasciano così una cosa vuota. I pensieri di Dio, al contrario, suscitano dapprima una certa resistenza, ma queste cose noiose dei santi non andrò a leggere, ma quando li si accoglie portano una pace sconosciuta che dura tanto tempo. El Papa pidió específicamente por las madres con motivo de la fiesta de la Natividad de María. Expresó su cercanía a todas las madres, especialmente a las que sufren con sus hijos. In modo speciale alle madri che hanno figli sofferenti, figli malati, figli marginati, figli carcerati. Una preghiera particolare per le mamme dei giovani detenuti, perché non venga meno la speranza. Purtroppo nelle carceri sono tante le persone che si tolgono la vita, a volte anche giovani. L'amore di una madre può preservare da questo pericolo. Francisco también se acordó de las madres y familias en Ucrania y pidió de nuevo por el fin de la guerra. Di cuore vi benedico. Ignacio Echeverría era un joven español que murió salvando con un patinete a una mujer en los atentados de Londres del 3 de junio de 2017. Quienes lo conocieron quieren que se convierta en santo. Era un hombre bueno,
Era un hombre que se tomaba mucho interés por la vida, por su vida, que estaba atento a la vida de los demás, pero lo que lo caracterizaba más era su afán de hacer las cosas bien y de perfeccionarse como persona. Ignacio Echeverría, más conocido como el héroe del patinete, se enfrentó con su tabla a unos terroristas que intentaban apuñalar a una mujer. Su gesto le costó la vida. Los terroristas pretendían atropellar con una furgoneta a los peatones de Londres. Si no fuera por el sacrificio de Ignacio, el atentado habría sido peor. Le empujó su vida de fe. Practicaba los sacramentos semanalmente, que en alguna temporada, una temporada larga, estuvo yendo a un grupo de acción católica. La fe era un factor muy importante en el que se apoyaba. Ahora, tras cumplirse los 5 años desde su fallecimiento, la Diócesis de Madrid ha iniciado los pasos previos requeridos para iniciar su posible proceso de canonización. A la Iglesia le lleva a discernir que realmente existe una posibilidad de abrir el proceso. Ignacio tiene pues cada vez más fama y por tanto es muy probable que dentro de no mucho tiempo, quizá en este curso, como tarde en el curso que viene, comience formalmente el proceso de beatificación y canonización de Ignacio. Estos procesos, aun siendo bastante prolongados, hacen que la diócesis los viva con un especial interés. Nos llena pues de orgullo, nos llena de alegría saber que un hijo de nuestra Iglesia ha tenido este gesto precioso de entregar su vida para salvar a otras personas, movido por el amor a Dios y el amor a sus hermanos. La familia de Ignacio está convencida de que su hijo ya tiene su lugar en el cielo, pero le gustaría que fuera oficialmente canonizado y buscan un milagro por su intercesión. La forma en la que muere pues, fue un acto de generosidad, en mi opinión, extremo, que puede ser un gran ejemplo. Nuestros jóvenes deben pensar que vale la pena capacitarse, porque los más talentosos, los más capaces, en ese esfuerzo, si se perfeccionan, harán una labor útil que será buena para todos. Ignacio, junto a su inseparable patinete, entregó su vida movido por la generosidad y en rescate de la vida de otros. Ya se encuentra a un paso de ser reconocido siervo de Dios. A finales de septiembre, el Papa Francisco viajará a Asís para reunirse con jóvenes investigadores de economía, estudiantes y empresarios. Participan en una iniciativa global dedicada a crear una economía más justa e inclusiva. El proyecto, denominado Economía de Francisco, se inspira en el deseo del Papa de implicar a los jóvenes en la renovación de la economía mundial. Miles de jóvenes de 6 continentes propondrán formas de mejorar la economía para las personas de todos los niveles de la sociedad. Hemos buscado avanzar en proyectos relacionados con el consumo responsable para entender mejor cómo actuar con respecto a los recursos y el consumo de agua. Sin embargo, el proyecto hace hincapié en que no busca soluciones rápidas a los problemas económicos globales, sino que pretende concienciar a los jóvenes sobre una visión conjunta de la economía. Con esto creo que estamos viviendo plenamente lo que nos pide el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es decir, la importancia de iniciar procesos y no solo abrir espacios. Es difícil iniciar una formación a largo plazo. Pienso también en la formación social y política, porque a menudo necesitamos resultados inmediatos. Los participantes en el proyecto debían reunirse en Asís en 2020, pero el evento se llevó a cabo vía online debido a la pandemia. Ahora, con la ayuda del Papa Francisco, se reunirán finalmente en persona para intercambiar ideas que luego llevarán a sus comunidades de origen. Lo que estamos haciendo con el evento de Asís es reunir a un número de personas, no pocas, 1000, para que luego sean puentes con sus realidades locales. Lo importante es la red que estamos estableciendo. En Asís, el Papa Francisco se reunirá con los jóvenes que marcan el rumbo de la economía mundial, escuchará sus propuestas para el futuro y compartirá sus reflexiones sobre cómo la economía puede construir una sociedad más equitativa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando este hermoso tema, ¿verdad?, que nos trae hoy la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y estamos mirando y decíamos que los del Sanedrín o estas autoridades les están llamando también a los apóstoles, en el nombre de ese tal Jesús. Y entonces también están comenzando a echarles en cara qué es lo que está pasando, por qué están haciendo esto. Nosotros podemos mirar otras razones también por qué ellos no le condenan a los apóstoles, a estos dos, sobre todo a Pedro y Juan, que habían hecho este milagro con el paralítico. Parece que otras razones también hayan determinado el procedimiento del Sanedrín. ¿Y cuál sería? El que había sido curado estaba al lado de los apóstoles como testimonio irrefutable de la realidad de la curación. Es decir, aquí estaba con los apóstoles el que fue curado de su parálisis. Y esto es irrefutable. De otra manera. Imagínense, dice que de nacimiento. Esto también es interesante, la teología que te dice aquí que este enfermo estaba paralítico de nacimiento. Porque Upeaco y Seina, que tal vez, bueno, pudo haber sido paralítico, no sé, hace 1 año, 2 años, etc. Pero así como siempre estuvo caminando, con anga yarrante grillete y base, o mi paralíticos con anga o cuera yuma o pon yuma o guata yuma. Eso podrían también haber dicho, si es que fuese solamente un paralítico de enfermedad de unos días o unos años anteriores, ¿verdad? Pero de nacimiento, y entonces verlo ahora caminar, levantarse, entonces ese es un testimonio, pero tremendo. Y eso es lo que pasa, porque dice que estaba al lado de los apóstoles como testimonio irrefutable de la realidad de la curación. Y entonces la actuación de Pedro también desarmó
a sus adversarios ante el hecho de que los dos apóstoles eran iletrados y del vulgo y no habían recibido formación escolar. No tenían nada que oponer, dice el relato en forma muy significativa. Entonces, no tenían nada que oponer, dice el relato en forma muy significativa. Ahora, en su desconcierto momentáneo recurren a un medio que también fue utilizado más tarde. Más tarde entonces se vuelve a utilizar esto, más tarde ellos mismos, ¿verdad? Vienen y quieren saber y preguntan, pero después lo van a hacer en forma contraria, como dijimos que sucederá también con Esteban. Hoy purutas y veces, y lo van a llevar al exterminio, es decir, lo van a hacer apedrear. Ahora, ellos prohíben y quieren sofocar la fuerza del Espíritu y le prohíben, por lo tanto, a ellos hablar y esperan contra su propia convicción que harán enmudecer a los testigos de Jesús. Es decir, cuando le están prohibiendo, le están mandando y le están diciendo, bueno, PJ go agui pero pequeñita se la peñe no peñe ebe igual por nada imagina va veneno. Entonces están queriendo sofocar la fuerza del espíritu. Va ese papeñan de yara oñeñanduca, va ese papeñan de yara oye cualcajina. En su resolución no toman el nombre de Jesús en los labios. También en esto parece que se muestra su odio y aversión contra Jesús. Ese nombre no debe ser pronunciado. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se van cuidando todos los elementos, cómo nosotros vamos entendiendo también este pensamiento y esta misma literatura, cómo nos está mostrando. Hay una aversión total. Ciertamente que seguramente, no solamente tener cola de paja, si acuerdan que yucacago y venían de yara, ¿verdad? O sea, son ellos los que pidieron. Ahora, sin embargo, están viendo que es el nombre de Jesús que ellos están curando, que están sanando, que están levantando a este paralítico. Es interesante, decíamos nosotros, porque toda esta significancia, ¿verdad?, de la parálisis, el paralítico, significa la vida de la misma comunidad, la vida del mismo judaísmo, la misma vida de la sociedad. Siempre estuvimos de esta manera. Upean original añadir una vez el famoso status quo ya es lleva. A ver, hay por el cambio. Upecha mau vivemos ya por ahí con anga ya por ya upecha, ya por upecha siempre. Diga tú ya lleva la yagua tamite non de otro. No podemos cambiar. En el fondo es eso lo que nos está queriendo mostrar. Y entonces los del Sanedrín no tienen esta capacidad ni esta apertura para escuchar, para saber cómo ustedes hicieron esto. En vez de preguntar, de saber, todo el pueblo sí, porque queda maravillado. Sin embargo, los del Sanedrín no quieren saber nada. Y más aún ahora, como estamos reflexionando y estamos entendiendo, cuando es el nombre de Jesús de Nazaret, cuando tienen que invocar el nombre de Jesús de Nazaret, ellos no lo dicen. No van a decir más, no van a predicar más en el nombre de esa persona. Predicamos a Bim, a Bim. Entonces están queriendo sofocar, ¿verdad?, la moción del Espíritu. Quieren prohibir hablar sobre Jesús. Pero ellos van contra su propia convicción. Amaero hoy ve contra la propia convicción. Porque en Apepe, oye, esa que está ese que era paralítico, ese que estuvo enfermo, ese que no podía caminar durante toda su vida, está allí. Y entonces ese es el testimonio más fuerte que ellos en realidad no pueden callarlo. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñandillara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandillara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor.
vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñande Yara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, conferencia magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, un nuevo día. Estoy estrenando una camisa egipcia, si se fijan son jeroglíficos egipcios. Estamos en Belén, estamos tomando por acá un desayuno y hoy nos esperan lugares muy interesantes. Vamos a estar en la gruta en donde nació nuestro Salvador, ahí donde los pastores descubrieron que una estrella pues les anunciaba el nacimiento del Mesías. También vamos a estar en el lugar en donde María va y visita a su prima Santa Isabel. Vamos a ver estos lugares, acompáñenme. Nos estamos dirigiendo en este momento al campo de los pastores, es decir, al lugar en donde se encontraban estos cuidadores de ovejas, y se les anunció a través de un ángel que nacería el Mesías en una gruta acá en Belén. Es este el sitio entonces donde se encontraban.
De este sitio, Campo de los Pastores, a la gruta en donde nació Jesús, son 4 kilómetros. Entonces, cuando estos pastores reciben ese anuncio, se ponen en camino, donde ven la estrella y encuentran pues al niño recostado en el pesebre, ahí en una gruta que vamos a conocer más adelantito. Este lugar es el lugar más tranquilo, más pacífico de la zona de Belén. ¿El ruido? Aquí el 24 de diciembre, por lo menos de 45 a 50 mil personas, cristianos, musulmanes, judíos. Y de aquí parte hacia Belén, allá al campanario, ¿se acuerdan? Lo vimos. Son 4 kilómetros con antorchas, cantando, ¿verdad? Qué alegría, ¿verdad? Entonces a las 12 de la noche es la misa del gallo. No se pueden contar. Yo creo que pasan más de 100.000 y no me lo van a creer. Unos vienen y otros según San Lucas, capítulo 2, versículo 8. Los ángeles y los pastores. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que ruedas me traen. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que ruedas me traen. Hermosino su rebaño, a donde vas, pastorcillo, gloria a Dios. Nos encontramos pues en el Campo de los Pastores, en Belén. Cabe mencionar que Belén en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, es la ciudad llamada Éfrata. Aquí de hecho en esta ciudad muere Raquel, la esposa de Jacob, nieto de Abraham. Estamos recorriendo desde el Campo de los Pastores hacia la gruta en donde nació Jesús, nuestro Salvador, donde actualmente se encuentra la Basílica de la Natividad. Cabe mencionar que Belén es una palabra que significa la casa del pan. Esto precisamente porque en este sitio fue en donde se cultivó el primer trigo. Por lo mismo de aquí salió el primer pan. Por eso se llama la casa del pan. Estamos llegando a la Basílica de la Natividad. Vamos a entrar aquí a la Basílica de la Natividad. Y una de las cosas curiosas es que para entrar ahí a la gruta específica donde nació nuestro Señor, pues la puertecita es súper pequeña. Es decir, estamos obligados a hacer reverencia cuando entramos ahí. Este lugar lo visitan musulmanes, lo visitan judíos, lo visitan cristianos, y la puerta pequeña obliga a que nos agachemos al entrar ahí, es decir, haciendo una reverencia a este lugar santo. Vamos a ingresar. Vamos a acercarnos al sitio exacto en donde nació Jesús, nuestro Salvador. Este lugar está custodiado por los ortodoxos
por los cristianos y por los armenos. Este es el ingreso a la gruta exacta en donde nació Jesús, nuestro Señor. Es súper estrecho, es una persona a la vez. Y este sería el sitio exacto en donde nació Jesús, en esta cueva. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, los umbrales Jerusalén. Muy bien. Estamos entrando a Jerusalén. Estamos ingresando al palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Aquí fue traído Jesús para ser interrogado y luego pues fue entregado a Pilato. En realidad no fue juzgado, sino pues entregado. Y en este sitio fue donde Pedro niega a Jesús antes de que el gallo cantara 2 veces. Jesús es arrestado y llevado al sumo sacerdote Caifás. Este sería el sitio en la casa de Anás donde fue puesto Jesús, era la cárcel. Aquí bajaban y subían a los prisioneros. Y aquí observamos la negación de Pedro. Antes que cante el gallo, Pedro lo negó 3 veces. No lo conozco. Luego dice el texto del Evangelio que Pedro lloró amargamente. Et egresus foras Petrus flevit amare. Lloró amargamente. Luego que fue interrogado allá en el mar de Galilea, como vimos. Pedro, ¿me amas? Domine tu omnia nosti tu shi, cuya amo te. Tú lo conoces todo, sabes que te amo. Es el orificio que vimos desde arriba. Esta sería la cueva. Vamos a orar entonces en este Salmo 88, 87. Y nos dirigimos en este momento al cenáculo, es decir, al lugar en donde Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena. Fue ahí en el cenáculo en donde Jesús instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Y es donde nos deja también el mandamiento: hagan esto en memoria mía. Vamos a conocer este lugar. Sala de la última cena. Este sería el sitio en donde se celebró la última cena, se instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. Cabe resaltar que esta construcción que ustedes ven no es desde el siglo I, sino que fue hecha en el siglo XII, pues donde se supone el sitio que Jesús utilizó para celebrar la última cena. Sin embargo, nos decía el guía, saber con exactitud el lugar de la última cena
pues no es fácil. Nos encontramos en este momento en el sitio conocido como la Dormición de María. Sería aquí entonces el lugar en donde María queda dormida y luego es asunta al cielo. Aquí donde está esta iglesia, abajo en la cripta que vamos a bajar en este momento, sería dicho lugar. Actualmente esta iglesia está administrada por los padres benedictinos. El lugar de la dormición de la Virgen. Vamos a bajar a la cripta. Estamos aquí descendiendo al Muro de los Lamentos, solo que en este momento hay un desfile militar. Este sería el muro del antiguo templo de Jerusalén, un sitio muy importante para el mundo judío, en donde en efecto hacen sus oraciones, se lamentan, de ahí viene el nombre, y dejan sus intenciones pidiéndole a Dios que les bendiga. Recordemos que los judíos ven en Jesús un simple profeta. Ellos siguen esperando al Mesías. Y aquí tenemos esta gran cúpula dorada. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Ha sido un día muy intenso. Hemos caminado mucho, hemos visitado muchos lugares. Tengan en cuenta un detalle. El video es el resumen de 8 o 10 horas caminando con el guía, explicándonos muchas cosas. A veces es difícil captar como lo principal, grabar unas escenas para transmitirles este mensaje. Cualquier detalle que se me haya pasado o que les haya confundido, espero su comprensión. La idea es que se lleven como lo principal, que tengan una idea así general de los principales lugares que hemos estado visitando estos días. Repito, hay muchos datos, hay muchos detalles que mencionar, pero intento dejarles lo principal. Muy pronto, más videos. Atentos a este canal y a esta página de Face. Hasta luego, sonrían, es gratis. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la teología de San Lucas, cómo Lucas nos presenta y cómo Lucas nos está diciendo que la acción de Dios que se realiza en el pueblo, la acción de Dios que se realiza en medio de las personas. Nosotros seguimos leyendo desde el versículo 18. Llamándolos, les ordenaron que bajo ningún concepto dijeran una palabra ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron: juzguen si sería justo ante Dios obedecerles a ustedes más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, reiterando sus amenazas, los soltaron. No encontraban manera de castigarlos por causa del pueblo, ya que todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Pues era de más de 40 años el hombre
en quien se había realizado este milagro de la curación. 40 significa toda una generación, toda una vida. Aubeago dice, lleva, judaísmo, judío, cuera, monguera, 40 años, generación, toda una vida. Estuvo entonces sometido simplemente a la Torá, a la ley, a este camino de ustedes, sigue paralítico. El judaísmo lo único que está haciendo es llevarnos y mantenernos paralíticos. Y entonces por eso nosotros ahora venimos, ofrecemos, demostramos que es en el nombre del Señor Jesús que este paralítico pueda caminar, que este paralítico pueda andar, que este paralítico pueda hacer su camino. El episodio ha pasado a ser el ejemplo del camino que ha de seguir la iglesia a través de la historia. Este es el camino entonces que ha de seguir la iglesia a través de la historia. Lo que entonces sucedió ilumina una ley que en todas partes exige ser observada cuando una orden humana se pone en contradicción con un mandamiento divino que se conoce claramente. Aquí entonces lo que sucede, y aquí nos ilumina una ley que en todas partes exige ser observada cuando una orden humana se pone en contradicción. Ley humana se pone en contradicción. ¿Cuál es, queridos hermanos, la contradicción? Muy fácil aquí, queridos hermanos, de darnos cuenta de esta contradicción. Porque haekuera o maña, haekuera o hesha, haekuera o anga, o hesha ponei, que este paralítico está caminando. Y además este paralítico de nacimiento, 40 años, quiere decir, queridos hermanos, que aquí la fuerza y la gracia de Dios es la que transforma, la que cambia, la que cura. Pero nosotros no queremos aceptarlo. Ellos no quieren aceptar absolutamente el cristianismo y entonces prefieren dejarlo ahí, lejito. Así entonces, lo que entonces sucedió ilumina una ley que en todas partes exige ser observada cuando una orden humana se pone en contradicción con un mandamiento divino. Este es un mandamiento divino. ¿Y qué pasa en este mandamiento divino? Que se conoce claramente. Los apóstoles ahora rechazan con toda energía la prohibición de hablar dada por el Sanedrín. Ellos le prohíben. Pero los apóstoles en este sentido dicen, es importante. Porque este es el milagro patente. Es la fuerza y la gracia de Dios que actúa entonces en el corazón de la persona y ahora lo está lanzando y ahora entonces hace que ellos proclamen. Por lo tanto, hay una contradicción. Una orden humana se pone en contradicción con un mandamiento divino. Hay un mandamiento divino que se conoce claramente. Mandamiento divino que se conoce claramente. Entonces los apóstoles evidentemente que rechazan. Entonces al conocerse claramente este mandamiento divino dicen no. Oréndolo ya para rechazar al mismo Dios. Con toda firmeza esta prohibición de hablar dada por el Sanedrín. Absolutamente entonces no, ¿verdad? Y entonces en el juicio oral que pronto seguirá, los apóstoles lo dirán todavía con mayor decisión. Con mayor decisión ellos se van a colocar, se van a poner y van a decir, recae sobre ellos el hecho, ¿verdad? Que recaiga, dice, ¿verdad? Sobre ellos esto mismo que nosotros estamos viviendo.
No pueden entonces ellos prohibirnos, ¿verdad? No pueden ellos decir nada, esta obligación. La irrecusable obligación de dar testimonio. Ya no son libres en su decisión. El mismo Dios ha puesto la mano sobre ellos. Tanto si quieren como si no quieren, tienen que hablar de lo que han visto y oído. Cuando voy a llevarle a la tortilla ya es esa. Peñece, talanta peñece, va ella a botar. Porque esto es lo que se ve. Este es el milagro patente. Esta es la realidad que ustedes están observando. Ahora de peñece, ¿no? Y que tú te peñece. Una peñece, no, a pequeñita, anda peñemos ahí, va a ver. Pero sin embargo, el milagro patente está hecho. Se ve, se palpa, se entiende. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yarañé presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Qué lindo lo que el Señor hoy nos regala, qué lindo lo que el Señor hoy nos está ofreciendo a través de su palabra. Estamos leyendo nosotros la carta del apóstol San Pablo que está escribiendo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 12, 31 y luego hasta el 13, 13. Hermanos, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe.
aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y así continúa, queridos hermanos. Y ponaco ayepa. Shajirurepe meñas endumíquenas ayalepa y tequenaco ñande yarañe. Hoy cuave ñande javeru ñande de San Pablo. Aquí está el caracú, aquí está lo elemental y aquí está lo fundamental de la palabra de Dios. Amba elas ian ñande hinaco ñande yarañe. Nos está diciendo que la caridad, el amor, es lo esencial en la vida cristiana. Y nos pone muchos otros modelos. Aunque yo conociera, aunque yo hiciera, aunque yo ofreciera, incluso, y que tu boía lleva, lleva, pero dice, si no hay amor en lo que estoy haciendo, queridos hermanos, de nada me sirve. Y varios pasajes de la palabra de Dios, en realidad del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, hoy cuando aveina la caraco, ko ave ñande la yeikiana, ko ave ñande yaheshana, ba isha pape ñande yara ñande raju, hamba isha pa ñande yaheshakabe y la yahajujabe ñande yara, y cómo verdaderamente nos comprometemos como cristianos. El centro de la vida cristiana es la caridad, el amor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y nos enseñe a amar y a ser caritativos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas desde el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4. Y ahora estamos viendo cuando Pedro y Juan son llamados ante el Sanedrín, y cuál le quieren prohibir. Ellos dicen luego directamente, Dicatui ore la roguero kinini Ñande Yara, yo le deba que ore. Oreromo sarambiana, y cualcana entre entonces esa fuerza, incluso hasta llegar martirium, quiere decir justamente el testigo, el que tiene el testimonio verdadero. Tanto si quieren como si no quieren, tienen que hablar de lo que han visto y oído. Reconocen la autoridad y el derecho del Sanedrín. Se nota que este muchacho, incluso, tenemos por sus palabras recusadoras, cuando para tranquilidad de su conciencia someten la decisión al juicio del supremo juez del pueblo. Con todo, los apóstoles ya han decidido y por lo tanto el Espíritu Santo los está iluminando. Ellos ya han decidido, lo tienen en el corazón, lo sienten de esa manera. Y entonces el Espíritu Santo los ilumina y fortalece en su decisión. Pueden compararse también las palabras de los apóstoles a muchas otras palabras semejantes que nos transmite la historia profana. Aquí entonces podemos tener también otras palabras, ¿verdad?, que son semejantes. Por ejemplo, hay algunos filósofos, como años de Yicua por años en Platón, en Sócrates, que él decía a sus jueces, les honro y les amo, pero antes obedeceré a Dios que a ustedes. Está muy bien, se por respetar, muy bien, maba, ven, ayepa, pero ¿saben qué? Antes que nada yo le voy a respetar a Dios primero, antes que a ustedes. Y claro, mira, y la persona ante la greja, no es. Enseguida porque ellos pues se creen dueño y señor. Yo tengo el poder sobre tu vida, tengo el poder sobre... Bueno, tendrás, pero así de una manera transitoria, porque no sos el dueño de la vida de nadie. Pero en fin, así cuando él dice, les honro y les amo, pero antes obedeceré a Dios que a ustedes. Otro, el poeta Sófocles, por ejemplo, en su tragedia, Antígona pone en labios de esta las siguientes frases.
Vamos a ver un poco cuál es esta frase, ¿verdad?, que va a poner en los labios. No quisiera ser víctima de los castigos de los dioses por haber temido la arrogancia de un hombre. Haber temido la arrogancia de un dios, de un hombre. Es decir, acuillé, cojarriro goya, entonces allá por las y allá porque acuillé. Pero yendo contra los principios de Dios, contra los principios divinos. Queridos hermanos, mi diputados y a la católico, a la cristiano, que esto es aquello. Y tranquilamente, y son capaces. Y no es lo que son capaces, por decisión propia, que esto argumenta, plata lo llevo acá y yo entonces, la famoso vendido, pero vendido realmente porque, ¿dónde está esa convicción? ¿Y qué representancia del pueblo están llevando? Acá con el representante del pueblo, no está representando a nadie verdaderamente. Queridos hermanos, entonces se dan cuenta, aquí nosotros tenemos que ir profundamente, ¿verdad?, sobre estos valores y estos elementos. Hasta incluso, a ver, doña Anima, yo dije que ya por mí va a visito sobre estas cosas, ¿verdad? Nos anima, ¿verdad? Pero ya sea a cada momento, ya vuelvo a Zapucay, y siempre estamos casi ¿cómo se dice? Con ese hilito, ¿verdad? Ese hilito. ¿Por qué? Porque cualquier día, cualquier güey corneta ofrece eso de plata, gente lo vete a botar y cualquier cosa. Y te van a aceptar esto, y te van a aceptar aquello, y te van a aceptar cualquier cosa, ¿entiendes? Contra el mismo pueblo que los pone ahí para que defienda al pueblo. Y lo que menos hacen es defender al pueblo, ¿verdad? ¿A quién vamos entonces a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a Dios, a los valores, a los principios de Dios, o a la arrogancia humana? Bueno, queridos hermanos, es para seguir pensando y reflexionando. Volveremos sobre esto. Hechos de los Apóstoles. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.